Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy seguimos trayéndoos todas las novedades del mundo de la Fórmula 1, actualizaciones muy interesantes y declaraciones en vídeo de los propios pilotos. Por lo tanto, recordar que tenéis en la descripción el índice con todos los temas que vamos a tratar por si queréis saltaros algún punto del vídeo e ir directamente hasta vuestro momento de elección. Tenemos cosas bastante interesantes antes de que dé comienzo este Gran Premio de Singapur, así que vamos a dar comienzo primero por las palabras que estuvo dando en el día de ayer Fernando Alonso a DAZN Fórmula 1, en las cuales por supuesto muchas de ellas se centran en si va a ser capaz de lograr ganar este mismo fin de semana o no. Ya os hemos estado hablando que es un circuito muy favorable para Aston Martin, por lo menos sobre el papel y por lo que hemos visto en lo que llevamos de temporada. Al final es un circuito el cual tienen muchas papeletas y tienen muchas esperanzas puestas en este trazado. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Pues ya desde luego que por mucho que os digamos da exactamente igual, porque vamos a ver qué es lo que ocurre ahora mismo en pista. Por su parte, Fernando Alonso se ha mantenido muy cauto. Lo vais a ver en sus palabras, en su tono, que es bastante tranquilo, bastante cauto. No quiere decir sí vamos a pelear por la victoria ni nada por el estilo. Sobre todo en esta primera parte de las declaraciones que va a comentar, que os vamos a introducir, se centra en hablar acerca de esta victoria, de que ojalá, si se diera el caso, van a estar preparados. Es sobre todo en lo que se centra, lo vais a escuchar ahora, y además destacando una clave, que es el hecho de conseguir acabar la carrera. Y esto, por supuesto, es algo que tienes que hacer todos los fines de semana, pero lo que comenta el propio Fernando Alonso es que este circuito, y es así, este circuito premia mucho al piloto que es capaz de conseguir acabar, porque puede haber muchos problemas, muchos toques con el muro, muchos coches de seguridad, muchos cambios por haber mucha acción. Hay un 100% de probabilidades de que haya un coche de seguridad, o es decir, mejor dicho, en lo que llevamos yendo a Singapur, que llevamos viajando desde 2008, es la 14ª edición que se disputa este Gran Premio de Singapur, ha salido el coche de seguridad en el 100% de ocasiones. Por lo tanto, es un circuito donde acabar ya de por sí es importante, y a partir de ahí ya lo que mejor puedas conseguir. Sabemos, lo dice, al final lo llega a decir incluso entre líneas, que es un fin de semana que tienen muchas expectativas, pero tampoco quiere llegar a hacerlas, y por eso está bastante cauto. Esta es la primera parte de esas declaraciones que vamos a ver, luego seguimos hablando. Bueno, si tiene que llegar, ojalá estemos preparados, pero bueno, ya te digo, habrá que esperar y ver cuánto competitivos somos aquí, cuánto lo es McLaren, que tendría que ser un buen circuito para ellos, Ferrari también tendría que ser bueno para ellos, y sobre todo pues acabar la carrera. Singapur suele ofrecer siempre muchos puntos a quien ve la bandera a cuadros, y hay que estar atentos a no cometer ningún error. Pero más allá de ahí ha seguido hablando, por supuesto, Fernando Alonso, y habla acerca de los rendimientos que esperan para este fin de semana, y sobre todo en comparación con otros circuitos, y es lo que os estamos hablando. Este circuito lo llega a decir él, ahora vamos a ver estas palabras que él mismo llega a comentar, pero es un fin de semana en el que esperan tener un rendimiento mucho más similar al que tuvieron en Zandvoort, que a lo largo del año se han visto que al final hay muchas variaciones dependiendo del circuito, por lo que siempre os hemos comentado, la zona después de Red Bull, zona media alta, está muy igualada entre Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston Martin, y simplemente un par de décimas de segundo son las diferencias que están entre ellos, y dependiendo de cada circuito, pues eso supone que estés segundo o que estés en quinto lugar, dependiendo de cómo te hayas adaptado. Por eso mismo lo vais a ver que Alonso comenta que espera que sea un fin de semana mucho más similar a Zandvoort o a Mónaco, y por características del circuito lo debería de ser. Veremos qué tal consiguen rendir, pero estas son las propias palabras de Fernando Alonso. Esperemos. La verdad es que tuvimos unas prestaciones en Zandvoort muy buenas, y la semana siguiente en Monza regulares, así que bueno, esperemos que sea más parecido a Zandvoort, pero cada fin de semana estamos descubriendo que todos los equipos vamos un poco para arriba y para abajo. Esperemos que sea uno bueno. Y además, por parte del equipo Aston Martin, ya sabemos que han traído mejoras este fin de semana. Os hemos puesto incluso las mejoras en esos alerones delanteros, os hemos estado hablando de los cambios que introduce el equipo Aston Martin, y os hemos hablado que lo que han hecho este fin de semana no deja de ser una completación del paquete que ya llevaron en Zandvoort. Es al final conseguir completarlo del todo, cerrarlo, ese paquete que ya fue efectivo en el Gran Premio en Países Bajos, y esperan que lo vuelva a ser este fin de semana. Y además nos han traído una
una clave, nos han traído una parte que llevaron en Zambor, no se pudo acabar usando, pero por problemas que ahora os vamos a explicar, pero ya sí que la habrían llegado a conseguir este fin de semana. La van a estar probando en los libres y ya acabarán decidiendo. Os iremos informando acerca de esto. Ahora os vamos a poner la imagen de a qué nos estamos refiriendo, pero antes tenemos que recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. A lo que nos estábamos refiriendo es justamente a la parte que veis señalada en este punto. Esto es del día de ayer, es el Aston Martin en pista, el Aston Martin cuando estaban haciendo las pruebas de boxes, y es sobre todo este, como estáis viendo, este alerón en ese difusor que introdujeron en el Gran Premio de Países Bajos, lo estuvieron llevando, lo estuvieron probando, no se pudo quedar en el monoplaza. ¿Por qué? Porque es una zona muy delicada y el problema que había ahí era que cuando metían el gato para hacer el cambio de paradas se rompía ese alerón y al final era incluso peor, obviamente. Si introduces algo quieres que sea funcional, si no lo quitas. Y era lo que estaba pasando, al meter el gato que no estaba del todo bien adaptado se acababa rompiendo. Lo estuvieron probando en los libres, lo probaron también incluso llegados a los libres 3, pero ya para la clasificación decidieron quitarlo y no lo llevaron tampoco para la carrera. Fue algo muy diferente, muy extraño, no se lo hemos visto a ningún otro equipo más allá que el equipo Aston Martin, eso ya os lo estuvimos hablando todo al respecto sobre ello en el Gran Premio de Países Bajos. Tampoco es una revolución y así mismo lo han hecho saber desde Aston Martin, es decir, es algo que ellos han introducido, que seguramente para el flujo de aire por parte del suelo les vendrá bien, es por lo que lo hacen, pero ese alerón que está puesto ahí en el difusor no es diferencial, no es lo que les va a hacer ahora de repente estar dominando. Por eso tampoco les corrió tanta prisa y ahora sí debería de estar solucionado, está reforzado y no se debería de romper en cuanto introduzcan el gato para hacer el cambio de neumáticos, por lo tanto ya se va a quedar para este fin de semana. Ese es el cambio que introduce el equipo Aston Martin, que no se nos había comentado nada de ello, es lo que tendremos y vamos a pasar de tema y ahora tenemos que ver las palabras de Carlos Sainz. El piloto madrileño afronta después de su primer de la temporada en el pasado Gran Premio de Monza, afronta este fin de semana en el cual ya os hemos estado hablando que Ferrari no tiene unas expectativas muy altas. Es un circuito de alta carga aerodinámica, justo lo que hemos visto a lo largo del año que Ferrari ha rendido peor. Ya sabemos que han rendido mejor en circuitos como Bélgica, como Canadá, circuitos como Bakú o, sobre todo, circuitos como Monza. Circuitos que se caracterizan sobre todo por ser de baja carga aerodinámica. Por lo tanto, llegan a un fin de semana donde son conscientes de que lo que consigan en puntos, lo que consigan el domingo va a ser lo máximo que van a poder. Pero Sainz destaca que hay un aspecto crucial que además sobre todo va bastante también con las palabras que dijo Frédéric Vasseur. Ayer, en el día de ayer, Vasseur ya estuvimos viendo sus palabras, que comentó que espera que los pilotos sean capaces de dar ese extra que a veces se puede conseguir dar en los circuitos urbanos por las manos de los pilotos y consigan llevarles a un puesto mucho más elevado. Y donde sobre todo ese extra de los pilotos se puede llegar a mostrar aún más, sobre todo en un circuito urbano, en la clasificación. Sainz destaca que la clasificación es un aspecto muy importante que va a tener este fin de semana, que lo tienen marcado en rojo porque si consigues un buen puesto de clasificación, aunque tu ritmo de carrera sea malo, vas a poder defenderte porque este circuito es complicado adelantar. Así que vemos las palabras de Carlos. Cuanto más adelante estés de todos, pues más fácil es de gestionar la carrera. Siempre es mejor ir por delante y defender que tener que ir por detrás y tener que pasar. Sobre todo en un circuito como Singapur, donde la clasificación es tan importante. Monza al final se pudo adelantar y era relativamente fácil pasar. Aquí será más complicado y obviamente la clasificación toma un papel más importante. Pero no solo es la clasificación, porque ya sabemos que por supuesto Ferrari este fin de semana no va a rendir bien. Es algo que hemos estado hablando desde el Gran Premio de Italia, es algo que desde Ferrari nos lo están comentando y hablan de intentar maximizar el resultado. Aún así, Carlos comenta que va a intentar aprovechar cualquier oportunidad que surja. Sabemos que Sainz está rindiendo muy bien con Ferrari, cada vez se está sintiendo más cómodo, así él mismo lo ha llegado a hacer saber y es lo que él mismo llega a decir. Si hay una mínima
cual sea oportunidad de conseguir algo mejor, por supuesto que van a ir a por ella, igual que lo intentó en Monza, intentando aguantar la victoria. Pues si consigue un mejor puesto de clasificación de lo que es esperado, desde luego que lo va a defender con uñas y dientes. Si tiene la mínima posibilidad de conseguir un podio, imagínate si llegase a ese nivel, pues lo van a defender como sea posible. Eso es lo mismo que llega a decir el propio Carlos Sainz. Después de un fin de semana bueno en Monza, pues siempre quieres continuar la racha y seguir en un buen momento, y eso es lo que vamos a intentar. También siendo un poco más realista, que circuitos como Monza no han sido lo normal este año, ¿no? Lo normal ha sido estar un poquito más atrás. Y habrá que ver, ¿no? Sobre todo circuitos de alta carga nos cuesta un poquito más, este es de alta carga, y habrá que ver qué tal se adapta el coche, pero si hay una mínima oportunidad iremos a por ella como en Monza. Así que bueno, esas son las palabras del piloto madrileño. Vamos a pasar de tema y os tenemos que enseñar unas imágenes que me han parecido bastante interesantes del día de ayer, de las configuraciones. Seguimos introduciendo imágenes que ya sabemos que me gusta bastante cuando llegamos jueves y viernes antes de entrenamientos libres, y os tenemos que poner este muro que vamos a ver este fin de semana. Este es el alerón trasero del Red Bull. Por cierto, también con este recorte en este alerón, en esta parte exterior del alerón, ya lo estuvimos hablando en el día de ayer, que se han copiado a lo de Mercedes y Alpine que han estado introduciendo, pero ese muro que nos llevan para generar la máxima carga aerodinámica posible. Ya sabemos que es lo más importante este circuito, pero es que sinceramente si había un equipo que podía descargarlo un poco de carga aerodinámica, hubiera sido Red Bull. Aún así lo estamos viendo con ese pedazo de muro que nos llevan. Desde otro ángulo también podemos ver este Red Bull aquí con ese alerón trasero, que lo sigo diciendo, me parece alucinante. Es la mejor imagen que hemos conseguir de un alerón trasero desde el lateral, porque destaca bastante cómo son estos alerones traseros aquí en un circuito como Singapur. Me hubiera gustado conseguir además circuitos de más equipos, pero vamos, que básicamente son todos como lo estáis viendo ahora mismo aquí en esta pantalla. Y además, bueno, pues si queréis ver también el Red Bull desde el lateral, también tenemos esta imagen. Quedaros con cómo está siendo Red Bull, este Red Bull por el lateral, porque vamos a ver imágenes comparativas, vamos a ver imágenes que se asemejan mucho de algunas mejoras que ha introducido algunos equipos a este Red Bull. Pero además hay una clave que algunos pilotos y algunos equipos están diciendo, con lo que podrían acercarse un poco, muy poco, a Red Bull. ¿Cuál es esa clave en la que coinciden equipos y pilotos? Algunos de ellos lo han dicho acerca de este fin de semana, donde podría ser a lo mejor más vulnerable Red Bull, pues es con los cambios en el trazado. Sobre todo porque ya hemos visto, ya lo hemos analizado, ya os lo hemos explicado el por qué no cambian sí las configuraciones. Es un mínimo cambio que vamos a ver en el trazado y no van a cambiar esas configuraciones. Se sigue necesitando la máxima carga aerodinámica y en teoría sobre el papel el equipo que mejor rendía el año pasado, que hubiera rendido con ese circuito, va a seguir rindiendo con este tipo de circuito este año. Pero hay un cambio el cual en el Red Bull va a destacar menos, que al haber cambiado ese trazado, que lo están destacando varios equipos. Ya sabemos que uno de los cambios que va a hacer ese cambio de trazado, uno de lo que va a provocar, es el hecho de que va a haber menor degradación, eso ya lo hemos estado comentando, y por supuesto era algo en lo que destacaba Red Bull sobre todo, por lo tanto pierden esa ventaja que pueden llegar a tener, pero además, esto lo han comentado ambos pilotos de Mercedes, sobre todo destacan el hecho de que aunque sea una recta, y sabemos que Red Bull ha sacado mucha ventaja siempre en las rectas, Red Bull en frenada y en paso por curva suelen destacar bastante y sacar mucha ventaja a los rivales, quitándole 4 curvas va a hacer que Red Bull sea más vulnerable, entre comillas. Eso en lo que están coincidiendo tanto equipos como pilotos, que no son por supuesto por parte de Red Bull. Veremos si esto acaba siendo así, si este cambio de trazado acaba provocando que Red Bull en ese sentido sea más vulnerable porque no sea capaz de sacar esa ventaja en esas 4 curvas. Desde luego que el hecho de haber menor degradación, menor sobrecalentamiento incluso, que lo va a seguir habiendo, pero menor de lo normal, va a hacer que Red Bull pierda cierta ventaja. Veremos si es así. En lo que coincide todo el mundo también es que quizá en clasificación incluso se ve perjudicada por no tener esas curvas, sobre todo ya no por Red Bull, más allá de quitando al equipo Red Bull, es porque no va a poder el piloto marcar algunas diferencias en ese tercer sector. Ahora bien, en cuanto a carrera, debería de ser mucho mejor, por el hecho de que hay menor frenada, menor paso por curva. Supone, claro, si tú vas detrás de un equipo, si tú vas detrás de otro piloto, supone que estás incluso sobrecalentando aún más los neumáticos, no puedes ir a la misma distancia. Al haber una recta, ya no es que vayas a adelantar en esa mini recta que se ha incluido ahora, porque no hay sitio para adelantar, pero no vas a perder tanta distancia frente a tu rival, no vas a sobrecalentar tanto los neumáticos y podría hacer que en carrera veamos a lo mejor un grupo aún más compactado. Luego veremos si acaba siendo posible en la curva 1
por venir más cerca de tu rival o intentar alargar a la siguiente recta de DRS, que es el mejor punto de adelantamiento, si conseguimos ver ciertos adelantamientos o no. Pero bueno, esa es una clave que están destacando bastantes y os había dicho que os quedarais con ese lateral del Red Bull, ¿no? Para que os fijarais con relación a lo que vamos a ver ahora, porque tenemos las mejoras de dos equipos a lo largo de este final del vídeo, os las vamos a introducir, y las primeras de ellas son desde AlphaTauri, que ya sabemos que AlphaTauri introducía un gran paquete de mejoras este fin de semana, con el cual se iban a asemejar mucho al Red Bull, y aquí tenemos estas primeras imágenes comparativas entre lo que es el pontón en Singapur y lo que era anteriormente. Vemos un cambio grande, enorme en ese AlphaTauri, que se asemeja un poco, por supuesto, a esa filosofía de Red Bull, no se acerca demasiado, y tenemos las mejoras de otro equipo más adelante que ya vais a ver que se asemeja y mucho, pero desde esta vista lateral ahí vemos esos cambios que introduce AlphaTauri en ese pontón. Desde luego que son unos cambios muy grandes y veremos si les da para competir en una zona mucho más elevada de lo que le hemos visto a AlphaTauri a lo largo de este año, que desde luego que han dejado en sí bastante que desear. No tenemos más imágenes del pontón de AlphaTauri, me hubiera gustado muchísimo introducirlas porque traen muchas mejoras. Veremos también cuando saque la FIA el documento con todas las mejoras, que os haremos un vídeo como siempre, veremos dónde están todas esas mejoras, todos esos cambios que nos introducen, pero es un equipo que trae bastantes novedades, no se han llegado a mostrar demasiadas, veremos ya el rendimiento en pista cómo acaba siendo. Y otro de los equipos que trae tantas mejoras y que es el equipo que más se asemeja a Red Bull de los que estamos comentando es Alpine. Y antes de enseñaros las mejoras tenemos que ver las palabras de Pierre Gasly, piloto del equipo francés, que ha hablado acerca de este fin de semana, de lo que esperan para este Gran Premio, y habla por supuesto de que esperan un muy buen rendimiento. Vienen de un desastroso fin de semana en Monza, pero es que estaba bastante claro, si es que aquí lo dijimos antes de que llegáramos al Gran Premio en Italia, que Alpine iba a sufrir mucho porque son el peor motor y porque han demostrado a lo largo del año que los circuitos que mejor rinden son en circuitos de alta carga aerodinámica. No es casualidad que los únicos dos podios que tienen sean en Mónaco y sean en Zandvoort, dos circuitos de altísima carga aerodinámica. Este fin de semana van a ir bien. Que vayan a llegar al podio no es otra cosa, por supuesto, pero van a ir bien. Ellos mismos lo comentan, el propio Pierre Gasly lo llega a decir, que lo que dice en expectativas para este fin de semana es: esperamos que Singapur sea un poco mejor, hay más curvas y sabemos por qué nos costó tanto en Monza. En Zandvoort mostramos un rendimiento ligeramente superior, así que esperamos mejorar un poco más. Más curvas suele ir bien a nuestro coche. Es lo que os estamos diciendo. Al final, sobre todo, teniendo un motor tan malo, destacarían más cuando no sea tan predominante el uso del motor, pero es que en sí, además, su paso por curva suele ser bastante bueno. No es al nivel, por ejemplo, pues casualmente, justo lo comentamos también en su día en Zandvoort, los dos podios que tiene Alpine, en los dos podios ha estado Alonso por delante. Es decir, no están al nivel tampoco de Aston Martin, pero sí que tienen un buen ritmo en ese paso por curva. Y además, con las mejoras que introducen, pues esperan aún más. Ayer ya os introdujimos un cambio que han traído en ese retrovisor que se va a llegar a ver incluso también en la primera imagen, o sea que os lo vamos a volver a mencionar, pero sobre todo está hecho para intentar generar menor resistencia aerodinámica. Pero traen muchos cambios y sobre todo cambios muy importantes en los pontones, y en esta primera imagen vemos esa entrada del flujo de aire, cómo se varía, cómo cambia, más redondeada, más estilo Red Bull. También se llega a ver, lo estáis viendo aquí, este retrovisor, que es justo lo que os decíamos, ¿no? No está esta parte de aquí superior, lo vemos como está en ese sentido descubierto para generar menor resistencia aerodinámica. Pero lo más importante es eso, ¿no? La diferencia que estamos viendo en este sentido en comparación con esta parte del pontón, que lo vemos más cuadrado, más rectangular. Aquí es más circular y es más una entrada del estilo de Red Bull totalmente, vamos. Es lo que estamos diciendo, es ese completamente estilo, pero es que si ya desde la parte delantera parece ese estilo del Red Bull, si lo miramos desde el parte lateral se ve completamente. Esto es, lo han adaptado todos los equipos y esto es la entrada del aire que tiene Red Bull en su pontón. Por ejemplo, en el AlphaTauri no hemos sido capaces de verlo, habrá que observarlo cuando consigamos ver una parte lateral del coche, pero es que esto lo tiene Red Bull y lo han ido copiando todos. Lo tiene Aston Martin, lo tiene McLaren, lo tiene Mercedes, lo quiere copiar Ferrari, lo tienen todos en la parrilla. Alpine también se pasa esto, que anteriormente pues aquí vemos, ya no era solo esa forma rectangular que tenían antes, sino en sí cómo es la entrada de aire también cambia bastante. También en esta parte del pontón lo podemos ver con ciertas diferencias, sobre todo al final, si os fijáis en el dibujo, ¿no? Ya se ve
cómo es distinto, cómo lo han tenido que cambiar un poco. También este pontón es el pontón izquierdo y este es el pontón derecho, entonces por eso también veis lo de las letras que esté al revés, ¿no? Pero al final el dibujo es bastante claro, que incluso también ha cambiado esa forma porque se ve el dibujo que llega a ser distinto. E incluso también ha cambiado la salida de refrigeración de aire. No es solo la entrada, sino la salida. Lo estamos viendo aquí, esta diferencia. Es una diferencia bastante grande porque el pontón en sí, luego la caída que tiene es bastante similar. Ha cambiado esta parte de aquí, que es lo que os estábamos diciendo, con una panza, podríamos llegar a decir, ¿no? Que tiene mayor. Aquí veíamos como era más delgado, aquí como que se eleva un poco más, pero esta parte de aquí, esta salida de refrigeración de aire ha cambiado bastante. Y eso sí que es curioso, porque la refrigeración del aire sobre todo va más en cuanto al motor, en cuanto a lo que sea necesario para tu motor, ¿no? No tanto en el hecho de si el Red Bull lo tiene más o menos de este estilo, pues lo copiamos. Es más lo que necesites para tu motor. También tengamos en cuenta que este fin de semana es un fin de semana donde las temperaturas son muy altas y si nos fijamos son menos largas, por supuesto, porque estas son más largas, pero sí que llegan hasta un punto más extremo. Entonces veremos qué es lo que consiguen, veremos si les funciona bien también. También si os fijáis aquí no se llega a apreciar del todo bien por cómo está hecha obviamente la imagen de Albert Fábrega, pero si hubiera hecho la parte superior parece que aquí también llegan a tener salidas de refrigeración de aire, así que veremos cómo funciona en ese sentido la refrigeración del aire del motor Renault, pero esos son los cambios que introduce el equipo Alpine con los que esperan un gran rendimiento este fin de semana. Y eso es todo lo que tenemos para este vídeo previo a los entrenamientos libres. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Como os digo, nos vemos en el siguiente vídeo que veremos el resumen a los entrenamientos libres 1. Si te ha gustado este vídeo, pues dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal también. Si quieres ropa, merchandising de Fórmula 1 100% oficial, te recomiendo que vayas al enlace de Fanatics que te dejo en la descripción y en el enlace fijado, que tienen productos 100% oficiales con un plazo de devolución de hasta 365 días y durante este fin de semana, empezando en el día de hoy, durante todo el Gran Premio de Singapur, hay hasta un 30% de descuento, así que corre y ve si quieres esos productos de Fórmula 1. Como digo, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el vídeo de los entrenamientos libres 1.